las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Hermanitos, sean todos bienvenidos una vez más a este hermosísimo espacio de oración, el Santo del Día. Es un regalo que Dios nos da día tras día, donde hombres y mujeres nos dan testimonio de que sí es posible vivir cristianamente, de que sí es posible hacer las cosas de Dios. Por eso reciban un cordial saludo y un abrazo muy afectuoso en Cristo Jesús y sean invitados hoy a contemplar este hermoso Santo del Día que hoy nos regala el Señor a Santa Catalina. Para la gloria de Dios, donde vamos a escuchar esta biografía y donde nos vamos a enriquecer grande y poderosamente para que también nosotros podamos imitar sus virtudes y caminemos hacia esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Es posible. Hoy hay un testimonio lindo y hermoso. Por eso te invito a que abras el corazón, a que no te lo pierdas y a que también lo puedas compartir con otras personas. Así que dispongámonos con fe, con alegría y con gozo para que, pidiendo el Espíritu Santo, podamos tomar la fuerza, la gracia para estar dóciles y prestos a enriquecernos en este día. Bienvenidos. Pidámosle a ese Espíritu Santo, a ese Paráclito, a ese abogado defensor y consolador, que nos entregue a Dios. El Espíritu Santo de Dios se haga presente en estos momentos. Qué maravilla iniciar por toda esta voluntad de caminar. Entreguemos esta voluntad de servirnos con el Espíritu Santo, que se exprese en estas jornadas de oración de la emisora de Sanatetú, en este agradecimiento por ver un nuevo caminar con el Espíritu Santo, en este nuevo santo con el que nos congratulas, con los que nos congracias, con lo que nos haces vivir esa voluntad. Que todos juntos, Señor, nos unamos en este momento para manifestar esa grandeza de estos santos del Señor. Tómanos, Espíritu Santo, para vivir esta gracia, para endulzar nuestros oídos con esa voluntad que el Espíritu Santo nos va a tomar como instrumentos de evangelización, como personas que vamos a hablar, que vamos a expresar lo más puro de nuestro corazón, en el amor, en el sentimiento. Dios creador, tú que enviaste ese Espíritu Santo a este Paráclito, abogado defensor, que sople desde los cuatro vientos, que en verdad nos ayude a perdurar en este caminar, que broten esas palabras en mis hermanas, en mis personas que nos vamos a entregarnos al Señor, que broten palabras de entendimiento, palabras de bálsamo, como un bálsamo que estén a mi alrededor, que edifiquen, que consuelen, que produzcan entusiasmo, Espíritu Santo, para que esa persona que hoy está en este momento escuche esta verdad, escuche la verdad de la palabra, de la vida, de la reflexión, la medición, estas palabras de bendición que nos da abundancia, que es un bien espiritual. Estos santos y santas del Señor que nos congracian en recordar que tú eres grande en toda tu majestad.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos esa paz espiritual. Así sea. Amén. Abril 17. Santa Catalina Tekakwitha. Catalina significa, en origen griego, aquella que es pura y casta. Esta primera indígena canonizada nació en el estado de Nueva York, Estados Unidos, en el año 1656. Su padre y su madre pertenecían a una tribu indígena. Su padre era el jefe. La familia la completaba un hermano varón, aunque los tres murieron en el año 1660 a consecuencia de una epidemia de viruela que atacó ferozmente a todo el pueblo, diezmándolo. Catalina también contrajo la enfermedad que respetó su vida, pero le desfiguró el rostro y le afectó la vista. Una vez arrasada la aldea, que fue pasto de las llamas, se trasladó cerca y quedó bajo la tutela de 2 tíos y una tía que no tenían descendencia. Uno de estos familiares no ocultaba su desprecio por la religión. La llamaban la que pone las cosas en orden, Tekakwitapor, nombre que se ganó con su eficiente trabajo sirviendo a la esposa del tío que la acogió en su casa. En los pocos años que convivió con su madre adoptiva, quien había conocido el catolicismo antes de ser raptada y obligada a desposarse tras una guerra entre clanes tribales, le habló de Dios. Ella sufrió la hostilidad de su marido, que era pagano, y su inquina hacia los religiosos jesuitas, y vivió apenada por ver a sus hijos maniatados y sin libertad de decisión para optar por el credo católico. Pero mantuvo firme su fe contra viento y marea. Catalina recordaba canciones religiosas que su madre sabía y que entonaban juntas en casa de sus parientes. En el año de 1667, unos jesuitas fueron huéspedes de su tío y, aprovechando que tenía en sus manos la misión de atenderles, pudo profundizar en ese Dios amor que le bullía dentro, porque ellos le hablaban de Jesús y de María. Sin embargo, no tuvo ocasión de confiarse y manifestar cuán grandes eran sus deseos de ser bautizada. Pero en el año 1674, otro de los jesuitas llegó a su tribu para evangelizar, y Catalina vio el momento de cumplir su ardiente anhelo de convertirse en cristiana. De hecho, aunque sus tíos la prometieron a un joven guerrero, había rehusado casarse con él, porque algo había en su interior que no sabía descifrar y que la empujaba a cumbres más altas. La ruptura del acuerdo establecido hacía años causó gran conmoción en su entorno, y la mayor parte de la tribu no se lo perdonó. Una oportuna lesión en el pie le permitió abrir su corazón a un jesuita en casa de su tío y pedirle secretamente la gracia del bautismo. Le explicó que su madre y la amiga de ella, al ser cristianas, le habían enseñado algunos principios de fe, pero tenía sed de profundizar en ellos. No había dado antes este paso por temor a su familia. El sacerdote constató que en ella latían fuertemente virtudes que conforman la santidad, es decir, que el Espíritu Santo estaba actuando dentro de ella, conduciéndola por el sendero de la perfección. Y en la Pascua de 1676, siempre en medio de gran cautela, la bautizó. En ese momento le dieron el nombre de Catalina. La decisión tomada por la joven atrajo la hostilidad de la gente. Fue objeto de insultos e incluso vio amenazada su vida. Cuando el padre se percató de que la situación que rodeaba a la muchacha era insostenible, se ocupó de sacarla de allí. En el año 1677, Catalina huyó abandonando a su tío con la ayuda de unos amigos.
Logró llegar a la misión jesuita, aunque para ello había tenido que recorrer más de 300 kilómetros caminando por el bosque. Los jesuitas la consideraron un gran tesoro. Allí la instruyeron en la fe y logró materializar su sueño de entregarse a la oración y a la penitencia. Le horrorizaba el pecado y se flagelaba sin compasión, afligida por las faltas que hubiera podido cometer. Convirtió los campos de maíz en el escenario ideal para rezar el rosario, burlando los rigores climatológicos, sin tener en cuenta el esfuerzo que ello suponía. Mientras, en las riberas del río había cruces de madera. Para no importunar a quienes le daban cobijo, y llevada por su gran amor a la Eucaristía y a Jesús crucificado, se mantenía discretamente cercana a la capilla, esperando que ésta fuese abierta. Cada mañana, aún durante esos inviernos fuertes, allí estaba Catalina enfrente de la puerta de la capilla, muy a las 4 de la mañana, y allí se mantenía hasta la última misa del día. Era muy devota a la Eucaristía y a Jesús crucificado. Más adelante hizo la primera comunión, el día de Navidad, y el 25 de marzo del año 1679 hizo un voto de castidad, con expresión pública de virginidad consagrada. Catalina se caracterizó por su piedad, su incansable vida penitente en favor de su pueblo aborigen. Destruida por las enfermedades y padecimientos, murió el 17 de abril de 1680, a la edad de 24 años. Murió cerca de Montreal, Quebec, Canadá. Sus últimas palabras que dice fueron: Jesús, te amo. Después de su muerte desaparecieron de su rostro los signos de la viruela, y todos los enfermos que cuidaba se curaron milagrosamente el día de su funeral. En 1943 fue declarada venerable por el Papa Pío XII y fue beatificada el 22 de junio de 1980 por el Papa San Juan Pablo II. El 21 de octubre del año 2012 fue proclamada santa por el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar este hermoso testimonio de lo que es la fe en una mujer indígena, en una mujer sencilla. Vemos todo un caminar, como cualquier familia, como cualquier de nosotros que en un momento determinado tiene su hogar, tiene su familia, su papito, su mamita. Ella tenía esos seres queridos y su hermana. Y vemos cómo nosotros podemos sembrar una semillita muy pequeñita, como el granito de mostaza, lo dice el Señor, pero que en un momento determinado ese granito de mostaza crece y da un fruto. Y es lo que vemos durante todo el recorrido de la vida de esta gran santa, Santa Catalina. ¡Qué belleza, qué bendición! Una mujer norteamericana indígena y que vive las pruebas como cualquiera de nosotros. Ninguno está exento de lo que tuvo que vivir. Ellas vivieron la viruela, la enfermedad, pasaron esa prueba. Y además de vivir la prueba de la enfermedad, vivió la prueba del duelo, del desprendimiento por la muerte de su papito, su mamita y su hermana. Pero quedó la semilla que la mamá regó allí cuando le enseñaba las canciones cristianas, cuando le enseñaba las oracioncitas. Fijémonos cómo cuando nosotros éramos niños también nuestras mamás principalmente nos enseñaron el Padre Nuestro, nos enseñaron el Ave María, el Ángel de la Guarda. Eso va quedando en el corazón de los niños. Lo que hagamos nosotros en la formación de los niños cuando están pequeños, eso les va a quedar para siempre. Eso es eternamente. Eso es regar la semilla. No sabemos cuánto bien le hacemos a un niño cuando les enseñamos el camino, cuando también tenemos nuestras imágenes, nuestro altarcito, cuando les enseñamos a orar. Es una bendición y eso lo vivió Santa Catalina. Ella vivió esa experiencia y quedó esa semillita sembrada.
y tuvo que pasar ese momento difícil y tuvo que irse a vivir a casa de sus tíos y vivir su orfandad en medio de atender a otra persona que era la esposa de su tío, que también le ayudó en ese camino de la fe. A veces no comprendemos que el Señor permite la prueba para bendecirnos. Permitió que murieran sus papitos y su hermana y llegó a casa de su tío que no creía en nada, pero que la señora de él sí creía y también la alimentó, la fe. Por eso es importante también rodearnos de personas creyentes, de rodearnos de personas que nos alimenten esa confianza en Dios, esa seguridad, esa certeza de saber que existe Cristo y que es el Mesías y que es el Salvador y que ha resucitado y que está lleno de poder. Es importante sembrar esa semilla en el corazón de los demás. Pues a ella se la sembraron su mamita, que ya había muerto, y la esposa de su tío. Y vemos cómo en ese camino pues tiene que pasar momentos difíciles, tiene que atender, tiene que ser la empleada del servicio. No es todo fácil, el caminar de la vida nunca es fácil, pero en medio de todo eso el Señor fortalece, reconforta, reanima y permite todo para el bien de los que Él ama, como lo dice Romanos 8:28. Y entonces, estando allí, vive esa experiencia de los misioneros, los hermanos franciscanos. Por eso qué lindo que hayan misioneros, qué lindo que haya comunidades religiosas, porque ellos cumplen una tarea maravillosa. Ayudan a llevar la buena nueva, el anuncio, ayudan a cristianizar a los hermanos. ¿Cuántos no nos han ayudado a nosotros los misioneros? ¿Cuántos los religiosos no nos han ayudado, los sacerdotes? Y en particular, pues la tarea que hacen los franciscanos es realmente maravillosa, ir a los lugares inhóspitos, fuertes, difíciles, y hacer presencia de la gracia de Dios en ellos. Y mire cómo en medio de esa condición que vivía ella, el Señor permite que lleguen allí esos franciscanos, lleguen a evangelizarla y ella pueda tener esa experiencia de encuentro y de inquietarse y decir: esta es la fe que de pronto mi mamá me regaló, me enseñó algún día, que esta señora donde yo trabajo aquí pues me enseñó también y me fue complementando también, pero que ahora, viendo a estos religiosos, tengo la oportunidad también de recibir la vida espiritual, de recibir mi bautismo. Qué bendición para ella. Y logra, después de haberse ganado la enemistad porque rechazó la propuesta de un matrimonio, se ganó de enemigo pues todos el grupo de la etnia ahí, y se ganó sus dificultades. Cuando uno es radical en la vida espiritual y se mantiene fiel y firme, pues hay que aceptar muchos momentos de humillación, de ultraje, como los vivió Cristo. Pero también vemos cómo el Señor compensa todo eso. ¿Cómo? Cuando ya ella puede recibir el sacramento del bautismo y puede ingresar a esa comunidad y estar allí en esos momentos de penitencia, de oración, que tanta falta nos hacen a nosotros los hijos de Dios, que necesitamos esos espacios para fortalecernos, para reconfortarnos, para reanimarnos. Necesitamos muchas veces esos momentos también para interiorizar en nuestra vida de fe y para trabajar sobre la santidad, porque eso fue lo que descubrieron estos misioneros cuando conocieron a esta mujer, a Santa Catalina. Que descubrieron que era una mujer de Dios, que era una persona temerosa, y que al recibir la palabra, como dice San Pablo, ¿y cómo van a oír si no hay quien les hable? Pues ahí hubo quien le hablara, la mamá, la esposa del tío, los misioneros. Hay que leer los signos que el Señor coloca en el camino y ver cómo la gracia de Dios se manifiesta. Por eso, qué bonito cuando nosotros hemos tenido la oportunidad también de ir a misión en Semana Santa, en Navidad, en fiestas patronales, en diferentes momentos de la vida. Ir a llevar el anuncio y a llevar la buena nueva es un regalo, es una bendición. Y para uno que va de servidor también, porque mientras uno se ocupa de las cosas del Señor, el Señor se está ocupando de las cosas nuestras. Y lo digo porque estoy terminando el novenario de mi papito, que ha partido en Pascua de Resurrección. Y yo me ocupaba de las cosas del Señor y el Señor se fue ocupando de las cosas de mi papá y lo llevó al cielo. Entonces qué bonito cuando uno logra también darse, servir a los demás, ir a ayudar a que otros conozcan ese amor de Dios. Mire cómo el Señor recompensa todo. Y vemos que esta mujer pues recibe toda su bendición y se dedica a lo que ella sentía en su corazón, a vivir en penitencia y en oración.
Pidámosle al Señor la gracia de ser perseverantes. Obviamente nos ganamos humillaciones, nos ganamos ultrajes, nos ganamos muchas cosas por dar testimonio del Señor, pero vale la pena orar, vale la pena ayudar, vale la pena ir a cristianizar el mundo, ayudar a un hermano que no conoce a Cristo, contarle con el testimonio, con el ejemplo que Jesús está vivo y lleno de poder. Así que ánimo, bendiciones y que Dios nos dé la gracia de iluminar el mundo con nuestro ejemplo y nuestras conductas. Amén. Bueno, gloria a Dios por esta santa del día de hoy. ¡Qué alegría! Meditar la santidad de una joven, Santa Catalina. Lo primero que me llama la atención es cómo Dios permite que ella quede sin familia. Muere su papá, su mamá, su hermano, pero Dios dispone de esta tragedia una bendición maravillosa porque Catalina se empieza a refugiar en una nueva familia, que es una familia donde empieza a escuchar de Dios, donde lo escuchábamos como ella, siendo pequeñita, le empiezan a enseñar canciones religiosas y empieza Dios a obrar en la vida de esta niña, en la vida de esta indígena, sin su familia, pero ¿quién empieza a crecer dentro de ella? ¿Cuál es ese amor? El amor de Dios, el amor de la Santísima Virgen María en esas canciones. Por eso, qué belleza compartir, meditar, cómo el canto, cómo la música de Dios, claro, hace la obra de Dios a través de esa música en el corazón de una persona. Ojalá nosotros viviéramos desprendidos de tanta música de mundo que solo nos lleva a desviarnos del Señor, esa música sobre todo que los niños escuchan hoy día, el reggaetón, la música que lleva a que ellos pierdan la inocencia, la música que está de moda, ¿cierto? Y que hace que su corazoncito se cierre cada día más y no sea dócil a esa presencia del Señor, a la vida espiritual. Entonces Catalina desde pequeñita empieza a escuchar unas canciones y Dios, ¿qué hace? Dios empieza a llenar el vacío que ella tiene de papá, de mamá y de familia. Ella empieza a sentir en su corazón como ese fuego de ese amor de Dios. Recordemos que cuando llegan los misioneros ya ella tenía ese amor de Dios en su corazón. Por eso su afán por hacerse cristiana, por recibir los sacramentos, por aprovechar cualquier oportunidad para escuchar de ese amor de Dios, de ese Cristo que está vivo, que está resucitado. Catalina, en medio de los desprecios, cómo quedó con su carita desfigurada, cómo sufrió malos tratos, cómo era tratada simplemente como esa empleada, ella se sentía amada por el Señor. Tal vez en algún momento experimentó soledad, tal vez en algún momento llegó a experimentar la tristeza, pero más grande que esa soledad y esa tristeza es el amor de Dios, era el amor de Dios que estaba manifestándose en ella. Entonces, qué hermoso saber que aunque no tenía familia, Dios la lleva a una familia jesuita más grande donde ella puede experimentar la libertad, donde ella puede empezar a crecer espiritualmente. Me llega en este momento a mi corazón la vida también de San Juan Pablo II, cuando pierde su familia, pierde su mamita, su papá tan joven. Él, podemos decir, queda solito, pero creo que de los días de más enseñanza, particularmente para mí, fue el día que murió San Juan Pablo II. Toda la familia de la Iglesia Católica a nivel mundial, yo creo que sentimos en nuestro corazón la pérdida de este gran hombre, digamos la pérdida para el mundo, porque hoy es santo para gloria de Dios, pero ¿cuántos de pronto no dejamos correr nuestras lágrimas por San Juan Pablo II el día que murió? Y él no tenía familia cercana, digamos de sangre, pero Dios le permitió una familia mundial que lo amamos, que lo recordamos, que lo llevamos en el corazón. Y esto es lo que sucede con Santa Catalina en ese aspecto, en que Dios le regala una familia de la fe, una familia creyente. Esos son los verdaderos hermanos. Por supuesto, nuestros hermanos y nuestra familia de sangre, pero estos hermanos en la fe
vienen a edificar y a llenar Dios a través de ellos la vida de Santa Catalina. Ella tenía el amor de Dios en su corazón, por eso se siente en esa firmeza, en la castidad, firme en sus convicciones de seguir totalmente al Señor. Y Dios entonces le permite esa bendición, ese amor de amarlo, de esperarlo cada día en la Eucaristía, de pasar tantas horas en la iglesia, hermanos. Es el momento para nosotros, guardando las medidas de bioseguridad, de regresar a los templos, de regresar a las iglesias, de encontrar la presencia de Cristo allí en medio de estas situaciones difíciles. Y qué alegría que allí era donde Catalina encontraba su refugio, en el Señor, en la Eucaristía, en el estar frente a Él. Recordemos el Salmo que nos invita maravillosamente a desocupar nuestro corazón ante el Señor. Seguramente así lo hacía Catalina y allí encontraba su fuerza, hermanitos. No son las personas, no son las redes, no es la medicina, no es ningún camino diferente al Señor donde realmente podemos encontrar la paz en nuestro corazón. Ojalá podamos sentir horror al pecado, como lo vivió nuestra santica de hoy, Santa Catalina. Se horrorizaba del pecado, del realmente hoy poder decirle al Señor que nos conceda un arrepentimiento sincero en nuestro corazón, que ya no sigamos cometiendo los mismos pecados veniales todos los días. De pronto los cometemos, de pronto ya nos acostumbramos, de pronto ya llegamos a pensar que no es pecado, hermanitos, que nos horrorice ofender a nuestro Señor. Y lo último que quiero compartir ya para finalizar esta reflexión es cómo Santa Catalina convierte su entorno y lo que le rodea en algo espiritual. Los campos de maíz, ¿cierto? Las maderas que se encontraban en el bosque para hacer crucecitas, todo le hablaba de Dios. Que nosotros podamos ser esa luz para transformar ese entorno donde de pronto hay división, donde hay discordia, donde hay maltrato, donde está el corazón cerrado, donde hay resentimiento. Y el Señor nos manda a nosotros como a Santa Catalina a transformar ese entorno para que sea del Señor. Que el Señor nos dé la gracia, como a ella se la dio, de poder vivir a Cristo en las personas que le rodeaban, en la naturaleza, de vivirlo sobre todo dentro de lo más profundo de su corazón, como ella lo vivió en todo momento, haciendo que realmente Cristo se mostrara a través de ella y que hoy podamos compartir la vida de Santa Catalina, que nunca la había escuchado, nunca había escuchado hablar de ella, pero cómo llena hoy nuestro corazón esta santica. Que Dios nos ayude entonces también a alcanzar la santidad como la alcanzó nuestra Santa Catalina. Amén. Santa Catalina Tekakwitha nos está enseñando algo importante para entender esa voluntad de misericordia y de la voluntad pura y casta, que significa su nombre, esta indígena canonizada como ¿quién? A San Juan Diego, nuestro santo del 9 de diciembre, si no estoy mal. Nos acompaña también esta indígena canonizada, muy importante, un poquito más después que San Diego, pero sí del siglo XVII, y es muy importante esta indígena canonizada en Estados Unidos. Recuerden muy bien que una de nuestras santas, no me acuerdo muy bien el nombre, espero que el Espíritu Santo me ilumine, nos decía que Estados Unidos era un territorio muy pagano, así por el protestantismo, lastimosamente. Entonces Estados Unidos asume esas consecuencias de la falta de conversión y se lo había dado ese testimonio. Maravillosa la historia de esa santa, espero acordarme algún momento de esta reflexión del nombre de esta santa. Entonces, Estados Unidos, recuerden que hay muy pocos santos precisamente de los Estados Unidos. Una de ellas es la santa que les menciono, pero con Santa Catalina Tekakwitha nos está recordando esa voluntad de que cada persona puede convertirse a la fe verdadera, respetar, dejar esa voluntad y esa conversión de la fe, de entregarse en la fidelidad y en la
voluntad, en el compromiso, para dar ese manifiesto de que todo es posible. Miren, con todas las tribulaciones, todas las necesidades, las coyunturas que vivía esta santa, y miren, se convive en el catolicismo y listo, maravilloso. Miren, estaba viendo las hostilidades del paganismo porque pues lógicamente sus comunidades indígenas, estas etnias que no conocen de Dios, pero miren, habla de Dios, le instruyen el catolicismo. Listo, claro, pues por situaciones turbulentas que no nos gustarían, claramente está, pero es el sentimiento pleno de que todo es posible, de que todo se cree para optar por el catolicismo. Esa es la voluntad de la fe, que ella perduró en la fe, que perduró en esta voluntad de profundizar en ese Dios y de hablar a partir de ese Dios, de entregar esa necesidad de evangelización, de cumplimiento, de conversión, de promesa, de entrega, de fidelidad, de formación espiritual y de entrega establecida para entregar esa necesidad de conversión. Miren todo lo que pasa en tribulaciones familiares, en lo que pasa en esas tribus, en esas etnias que les mencionaba, pero miren, así salvó a su padre, a su tío, para dar la gracia del bautismo. Y entonces quiere salvar a la familia. Aquí estamos viendo Hechos 16:31, la cita bíblica principal, fundamental, la pieza fundamental, el pilar fundamental de esta comunidad de Sánate Tú. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Aquí estamos viendo dado cumplimiento a que a través de esta santa pudo salvar a su familia, pudo dar esa conversión. Esa es la voluntad que el Señor quiere que tú demuestres. Y cuando digas sánate tú, entonces si ella pudo, si esta santa pudo, a pesar de las adversidades que se venían y que se encaminaban en ese testificar, en ese testimonial, y pudo, ¿cómo vamos a evidenciar esos principios de fe, de profundizar en la familia, en constatar esas virtudes, esa santidad, esa necesidad de perfeccionar la voluntad de la verdadera fe en una iglesia transformada, en una iglesia afable, una iglesia digna para el Señor? Se puede lograr, y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de ustedes: reconstruir, instruir la fe, materializar en la voluntad de entregar esa conversión y esa idealización para entregarnos en la verdad y sentir ese amor por lo que esta santa indígena, Santa Catalina Tecathuitla, nos está comentando en este momento, en este entregar, en esta voluntad de conversión de la fe. ¿Cómo podemos llegar en esos caminos de comprensión, en esa voluntad de saber y de sentir esa misericordia de Dios, esa voluntad de entregarse en formación, en servir a la voluntad de entrega fuerte, de entrega que nos da la voluntad de convivir en esta voluntad? Santa Francisca Javier Cabrini. Santa Francisca Javier Cabrini era la santa que les mencionaba al inicio de esta reflexión y que nos estaba diciendo todas las consecuencias de que en Estados Unidos era un lugar muy difícil. Esta madre de los emigrantes, si me acuerdo, Santa Francisca Javier Cabrini, nos estaba diciendo las complicaciones de Estados Unidos. Entonces, qué maravilla, qué testimonio nos está dando esta santa del día de hoy, que se suma de los pocos santos estadounidenses, pero por las consecuencias de un pecado, y que vemos la verdad en nuestras sociedades. Amén. Padre bueno,
misericordioso y santo, te damos gracias por hoy enseñarnos a través de Santa Catalina esa virtud hermosa de la fe, esa virtud teologal que nos ayuda a poner la confianza en ti, mi amado Señor, porque sabemos que no quedaremos defraudados, Señor. Tú siempre nos acompañas, tú siempre eres fiel, tú siempre nos bendices, tú siempre nos ayudas en todo momento, porque tú quieres que ninguno nos perdamos, sino que todos lleguemos a lugar de donde salimos, a ese reino de los cielos, que todos seamos santos, porque tú eres santo. Por eso, bendice a los hermanos que están en sintonía en estos momentos, a los que nos van a escuchar. Bendice en nuestras vidas como servidores y concédenos, Señor, la gracia de imitar esas virtudes, especialmente esa fe, ese amor por la Eucaristía, ese amor por la vida santa que tuvo Santa Catalina Tekakwitha. Ayúdanos, Señor. Y por eso a ti en este día te alabamos, te bendecimos y te glorificamos con las palabras que Cristo enseñó a los discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre del cielo, Madre Santísima, siempre Virgen, Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia asunta al cielo, reconociéndote por quien eres, te imploramos en esta súplica, en esta tu intercesión maravillosa. En esta intercesión te pedimos por las familias, porque cada uno de nosotros, como representantes de cada familia que se congregan a estos espacios del Santo del Día, con esta santa nos recuerdes que todo puede ser posible a través de la misericordia de Dios, que todo puede ser posible en esta voluntad de conversión de la fe y que todo va a ser logrado en el testimonio verdadero y santo de que todo lo lograremos en tu voluntad. Dios Santísimo, Padre, que enviaste a esta maravillosa mujer, te pedimos por tu intercesión para que se cumplan todas las necesidades, también para que amemos el catolicismo, amemos nuestra iglesia, así como esta Santa Catalina Tekakwitha amó a la iglesia, dio ese testimonio de la conversión y de la fe. Tú puedes dar esa voluntad, Virgencita, te lo pedimos humildemente y lo encomendamos en tus benditas manos y en tu inmaculado corazón para que se suscite esa conversión por cada voluntad, por entender qué es el compromiso de una verdadera iglesia. Por eso te decimos esta oración que San Gabriel Arcángel te dijo en la Anunciación diciéndote: Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Catalina Tekakwitha, ruega por nosotros. Santa Catalina Tekakwitha, ruega por nosotros. Santa Catalina Tekakwitha, ruega por nosotros. Mis hermanos, y llegando al final ya de este espacio de nuestro Santo del Día, recordamos cómo el Señor insistentemente nos llama a la santidad. Aunque sea joven, universitario, ama de casa, empleado, tal vez un ejecutivo, tal vez estás allí con tu empresa, en tu emprendimiento, o ya estás pensionado. En la edad que tengamos, donde nos encontremos, en el país donde estemos, el Señor nos está invitando a la santidad. No lo olvides, no lo olvidemos en ningún momento que somos ciudadanos del cielo. Les enviamos un abrazo fraterno en nombre de los misioneros laicos consagrados de la comunidad católica. Sánate tú. Deseamos que el Señor esté siempre en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, en todo lado. Recuerda siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este audio para que muchos hermanos conozcamos la vida de los santos del día. Qué alegría meditar en cada santo, en cada santa, en esas enseñanzas maravillosas que nos dejan. Día a día estamos
publicando el testimonio del santo con las reflexiones y sobre todo con la oración, pidiendo al Señor la gracia de ser santos. Que Dios los siga bendiciendo. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor siempre habite dentro de lo profundo de nuestro corazón. Dios los bendiga.